presidencial del día de ayer, se han venido elaborando y decantando poco a poco cada una de las 6 objeciones que anunció el señor presidente y las 3 reformas al acto legislativo número 1 del 2017. El doctor Barbosa, como alto consejero para los derechos humanos y para asuntos internacionales, y el alto comisionado de paz, estamos en la disposición de absorber sus preguntas y sus dudas. Muchas gracias. Bueno, un saludo para todos ustedes también, y como dice mi colega el doctor Miguel Ceballos, alto comisionado para la paz, pueden hacer todas las preguntas pertinentes a esta decisión, que es trascendental en el marco de la continuación de esta discusión sobre la implementación del acuerdo de paz. Orlando Villar. Está el micrófono. Comisionado de Paz, consejero para los derechos humanos, buenas tardes. El Procurador General de la Nación acaba de señalar 11 puntos en donde de alguna manera cuestiona la decisión de haber objetado esta ley estatutaria de la JEP. Dice que de alguna manera se está poniendo en riesgo la institucionalidad y que pues de alguna manera no eran convenientes estas objeciones. Ha hecho duras críticas frente a todo este proceso que inició a surtirse en torno a esas objeciones del presidente Iván Duque. ¿Qué le responde desde el Gobierno Nacional al Procurador General? Contrastan las observaciones del señor Procurador General de la Nación, las cuales por supuesto estudiaremos y leeremos con atención, con las manifestaciones claras de la presidenta de la Justicia Especial para la Paz, la doctora Patricia Linares, quien ha expresado públicamente que respeta la autonomía del fuero presidencial en presentar las objeciones. Y en este sentido basta decir que es la propia Constitución Política de Colombia, la ley y la Corte Constitucional quienes reconocen la posibilidad y el fuero que tiene el señor presidente para presentar objeciones a leyes estatutarias en materia de inconveniencia. Que a Colombia no le quede duda que el presidente de la República está en ejercicio de una autorización y una facultad constitucional legal reconocida por la Corte Constitucional y que ya ha sido usada por otros gobiernos. En el gobierno del presidente Santos, el entonces ministro de Justicia, Gómez Méndez, presentó una objeción a una ley estatutaria y en ese momento nadie dudó de esa facultad ni de la obligación que tiene el presidente de la República de preservar el orden constitucional. Paula Ardila. Perdón, un poco sobre esta misma pregunta, pero digamos lo que dice el procurador respecto al irrespeto, y lo ha dicho según sus propias expresiones, dice al irrespeto a la intangibilidad de las decisiones de la justicia. Es decir, que el gobierno se mantiene en que no se están irrespetando las decisiones, en este caso del alto tribunal. El gobierno nacional hace un ejercicio, como se señalaba anteriormente, legítimo y constitucional de unas objeciones por inconveniencia. En la Constitución Política se establece esto. La Corte Constitucional en sentencia 633 del 2016 lo confirma y como se planteaba hace un momento, ya hay antecedente jurídico sobre este asunto. Se hizo una objeción de un proyecto de ley estatutaria en el gobierno anterior con una sentencia previa de la Corte Constitucional. Lo que se presenta, las 6 objeciones que se presentan por parte del Gobierno Nacional son objeciones de inconveniencia. Y son objeciones de inconveniencia porque se respeta profundamente el fuero de la Corte Constitucional. Tan es así que 3 aspectos que además fueron tocados por la Corte Constitucional de forma expresa, el presidente de la República no los objeta, sino presenta estos temas al Congreso de la República para que se haga un acto legislativo que reemplace en lo pertinente lo relativo al acto legislativo 1 de 2017, ese sí, columna vertebral de la jurisdicción, no este proyecto de ley estatutaria. Paula Ardila.
Alto comisionado y consejero para los derechos humanos, muy buenas tardes ya. ¿Qué opinión tienen frente a la carta que varios sectores enviaron al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, diciendo que son obstáculos nuevos que pone el presidente Duque en el proceso de la construcción de la paz, que se intentan revivir debates ya superados? ¿Y qué le manifestaron ustedes en esa reunión que acaban de tener con el cuerpo diplomático al respecto a la misión de la ONU y los representantes embajadores que estaban allí? Sobre la primera parte, le cedo la segunda parte al doctor Barbosa, quien es además alto consejero para asuntos internacionales. Hay que decir que invitamos a todos aquellos que firmaron la carta a que lean el texto completo de las objeciones. Sorprende al gobierno que se haya enviado una carta antes de que hubiesen sido radicadas las objeciones ante el Congreso. La invitación a las personas que firman esa carta y a todos los colombianos es a que lean detenidamente esas objeciones, que las decanten y que se basen en argumentos jurídicos, constitucionales y legales para dar cualquier opinión. Y una observación especial: esa carta viene firmada por quienes fueron negociadores de las FARC. Yo invito a las FARC a que en el espacio que ellos mismos ayudaron a diseñar, que es la Comisión de Seguimiento, Verificación e Impulso a los Acuerdos, la CECIVI, conversemos sobre estos temas en el espacio natural que fue creado para ello y no a través de manifestaciones como esta carta, que de ninguna manera invitan a una reflexión reposada, sincera y responsable sobre un tema tan importante. Sobre el mensaje que el presidente de la República transmitió al cuerpo diplomático acreditado en Colombia, podríamos decir varias cosas. Una, se explicó a profundidad por parte del señor presidente la decisión que se tomó el día de ayer en torno a las objeciones presentadas al proyecto de ley estatutaria. En segundo término, se aclaró la dimensión de esas objeciones, informándoles que la Jurisdicción Especial para la Paz no se afecta con esta decisión, sigue en funcionamiento, tiene plena vigencia, y se invita a la ciudadanía también para que se escuche este argumento, porque es muy importante, de decir que se garantiza la seguridad jurídica de todos aquellos que se encuentran dentro de esta Jurisdicción Especial para la Paz. Y un tercer punto que yo creo que es muy importante se explicó cuál es la naturaleza y el compromiso del Gobierno Nacional en cabeza del señor presidente y de quienes lo acompañamos, de la implementación jurídica y de la implementación en los territorios de este acuerdo de paz, enviando un mensaje muy positivo, y es que a través de esta decisión estamos buscando finalmente un consenso, que superemos los debates que se han dado en Colombia en torno a estos temas, y que estamos a 6 artículos, a una discusión muy pequeña, de finalmente lograr un proceso de consenso en diferentes asuntos, siempre en el marco del diálogo que nosotros estamos invitando. Estamos enviando un mensaje de tranquilidad, señaló el presidente, y en los próximos días también habrá unas visitas a los diferentes ETCRs que existen para efecto de explicarle a la base y explicarle a la opinión pública cuál es el contenido de estos asuntos, que por supuesto tienen un cauce natural, y es el Congreso de la República. Lo que ha hecho el presidente de la República no es otra cosa que ejercer una potestad en la Constitución para que vaya al Congreso, espacio natural, que además, recuerdo, también está compuesto por miembros del partido de las FARC, que tendrán la posibilidad de poder participar activamente, no solamente en la CECIVI, como planteaba el doctor Miguel Ceballos, sino también en el Congreso de la República, en el marco de la función y de implementación política que se ha respetado de este acuerdo suscrito en noviembre del año 2016. ¿Enviarán alguna comisión al secretario general de la ONU? Le quiero ampliar primero la primera respuesta del doctor Barbosa. El miércoles ha sido anunciada una visita de nuestro colega y compañero de trabajo, el doctor Emilio Archila, junto con la embajadora de la Unión Europea a la ETCR de Mutatá.
y el viernes el señor presidente de la República visitará una ETCR, la cual estará anunciando pronto. Es muy importante esto porque ese es un diálogo directo que quiere tener el señor presidente con los miembros de las hoy FARC partido político, para tener una claridad persona a persona sobre cada una de las objeciones y las explicaciones que sobre las mismas deben haber. ¿Y sobre la carta van a enviar alguna? La carta no ha sido dirigida al gobierno nacional, por tanto nosotros no entendemos que debamos contestarla, porque fue dirigida. No, respetamos obviamente la interlocución que quieren tener quienes firmaron esa carta con el secretario general, pero si el secretario general o sus representantes en Colombia expresan alguna preocupación que deba ser respondida por el gobierno, por supuesto lo será. Camila Correa. Buenos días, comisionado, y también alto consejero. Si estas objeciones presidenciales prosperan en el Congreso de la República, ¿qué cambios específicos tendría la JEP? Y otra pregunta, y es que las FARC, Rodrigo Londoño acaba de decir que han recibido varias llamadas de excombatientes que están en los espacios territoriales de capacitación, quienes están muy preocupados porque tienen incertidumbre de lo que podría pasar si prosperan estas objeciones. Bueno, sobre la última parte de su pregunta, ya hemos manifestado que el gobierno empieza a programar a partir del miércoles, incluyendo una visita del propio presidente de la República a los espacios territoriales, y lo segundo, en el espacio natural que es la CECIBI, la Comisión de Seguimiento, también abordaremos estos temas. Sobre el trámite de las objeciones, es la propia Corte Constitucional a través de una sentencia, la 805 del año 2001, que prevé la posibilidad de que el Congreso, en ejercicio de su facultad y de su poder deliberatorio, pueda proponer artículos, pueda modificar artículos, si es el caso en que el Congreso, en su libertad, acoja las objeciones del señor presidente. Ese sería el paso, y le cedo la palabra al doctor Barbosa para los detalles de lo que sería el trámite. Yo haría la siguiente reflexión sobre su pregunta. El acuerdo firmado en noviembre del año 2016 es un acuerdo que se está cumpliendo. Los 6 aspectos que van a ir al Congreso de la República ni siquiera aparecen dentro de lo acordado inicialmente, es un desarrollo. Entonces, sigue funcionando la sección de revisión, sigue funcionando los diferentes espacios dentro de la JEP. Entonces no tienen por qué alertarse ningún actor dentro del marco de esto, porque hoy la JEP está funcionando, porque decir que hay que reparar a las víctimas, por ejemplo, es un asunto que no está en discusión. En el acuerdo de paz, en el numeral 5, se planteaba la reparación. En el acto legislativo, que es un cuerpo normativo de mayor entidad, aparece. En los desarrollos aparece, en las más de 10 sentencias de la Corte Constitucional aparece, y el Gobierno Nacional considera que debe aparecer en la estatutaria para que haya una interpretación sistemática. Y así sucesivamente con los diferentes aspectos. Lo que quiero decir es que esto no toca el nodo central del acuerdo firmado entre FARC y el gobierno anterior, y por ende los trámites son unos trámites muy, muy simples. Ahora, frente al trámite en el Congreso, sale la comunicación, este documento de objeciones, se entrega al presidente de la Cámara en la que tuvo origen, y allí se designan unos ponentes en cada una de las cámaras y se somete a votación el informe en donde se plantea si se acepta la objeción o si se abre la discusión a debate, toda vez que el Gobierno Nacional está planteando en todos los artículos posturas de modificación. Se solicitan modificaciones para aclarar algunos de esos aspectos. Si las cámaras aprueban esas objeciones, se entenderán que esas objeciones tienen un nuevo articulado e iría a la Corte Constitucional. Si no se aprueban las objeciones en ambas cámaras, inmediatamente regresa
al presidente de la República, y el presidente de la República, respetuoso de la Constitución y la ley, porque no se mueve de la aplicación de la Constitución y la ley, sancionaría el proyecto de ley estatutaria y se incorporaría al ordenamiento jurídico. Creo que los caminos son muy sencillos y lo que hace es enviar un mensaje para que, vuelvo y repito, en el camino de la institucionalidad, no por fuera, en el camino de la institucionalidad, sin exceder sus facultades presidenciales, el presidente ejerce esa facultad, remite al Congreso y si es necesario que vaya a la Honorable Corte Constitucional, tendrá que ir a la Corte Constitucional y el presidente, por supuesto, como lo ha manifestado en todos los escenarios, respetaremos cualquier decisión que proceda de ese máximo tribunal. Gracias. Rubén Bayona. Buenas tardes. Frente a ese escenario, los escenarios que usted estaba planteando, doctor Barbosa, preguntarle, ¿han pensado qué pasaría si en ninguna de las dos cámaras se obtienen la mayoría que se requieren para que se acepten o se nieguen estas objeciones, que quedaría en vilo el proyecto de ley y se podría hundir esta ley estatutaria? ¿Han pensado qué va a pasar ahí? Y sobre las reformas constitucionales que anunció el presidente, ¿cuándo las van a presentar? Y se pueden presentar teniendo en cuenta que los acuerdos están blindados por 3 periodos de gobierno. Yo creo que hay que aclarar un poco sobre la primera parte de la pregunta. La segunda se la cedo a mi colega, el doctor Ceballos. Mire, yo creo que la decisión que se toma es una decisión que el presidente toma no con cálculos de cuántos votos hay o cuántos votos tiene en una cámara o en la otra. Eso es un asunto que respetamos profundamente en el marco del debate democrático y deliberativo. El presidente de la República toma decisiones con fundamento en principios. Es un hombre de principios. Y en ese orden de ideas se toma la decisión de hoy. Ahora, frente a la consecuencia, hay un error que se ha venido planteando y que lo aclaro también de una vez, y es el presidente no objetó toda la ley. El presidente objetó 6 disposiciones y ni siquiera 6 disposiciones, algunas de las disposiciones pequeños parágrafos o pequeños incisos. Lo que entra a discusión en el Congreso de la República en el marco del informe de los ponentes son las 6 disposiciones relativas a lo planteado por las objeciones. No cabe abrir más debates fuera de esas objeciones. Y creo que allí está el gran escenario que se tiene que plantear. Y repito, si se aceptan las objeciones, entonces se plantearía un debate sobre esos 6 artículos. Pero la Corte Constitucional ya no conocería lo relativo a los otros artículos porque ya se pronunció. Si no se aceptan las objeciones, pues se vendría todo el documento acá a Presidencia de la República para que pueda ser sancionado. Luego yo no veo esa dicotomía que se ha venido planteando de que si se aceptan las objeciones se hunde el proyecto. El problema es que ciertos sectores de la opinión no han leído el documento. Nosotros no estamos pidiendo que se hundan los artículos, estamos pidiendo que se abra el debate para modificar los artículos, que es una facultad que se deriva de una sentencia de la Corte Constitucional, la sentencia 633 de 2016, que es absolutamente clara en torno al procedimiento que se tiene frente a objeciones de proyectos objetados, frente a objeciones de proyectos que el presidente de la República le reenvíe o le reenvía a las cámaras. Luego, esa sería mi postura. Sobre la pregunta de las reformas a la Constitución, en este caso concreto el acto legislativo número 1 del 2017, la respuesta concreta es que el presidente de la República ha dado instrucciones claras para que el día 16 de marzo, día en que comienza la legislatura, sean presentadas 3 reformas al acto legislativo número 1 del 2016. Esas 3 reformas están referidas, como ustedes ya lo escucharon en la locución del presidente. La primera se refiere a una reforma constitucional para que aquellas personas que han cometido delitos atroces contra niños, contra niñas y adolescentes en el marco del conflicto no tengan un tratamiento sancionatorio
especial, sino que estén dentro del marco de la justicia ordinaria. También serán presentadas las reformas sobre la reincidencia de los excombatientes en actos delictivos y aquella que está relacionada con los delitos continuados, los llamados delitos continuados. Pero aquí quiero hacer una precisión muy importante que el presidente de la República ha hecho también en el día de hoy. Hay que recordar que en materia penal todas las modificaciones que se hagan a través, bien sea de estos actos legislativos o de las modificaciones de artículos que a bien tenga el Congreso hacer, no tienen efecto retroactivo. Y por eso hay que insistir, y esto es una noticia muy importante que yo quiero resaltar, que aquellas bases guerrilleras que por algunos comentarios no muy claros y no muy responsables están temiendo que su situación jurídica sea afectada, hay que recordar que en el derecho penal los efectos son hacia el futuro y por eso no deben tener ningún temor, como lo ha venido expresando siempre el señor presidente de la República desde el momento mismo en que presentó la reforma constitucional, que ya va por la mitad del trámite, referida a la no conexidad del secuestro y a la no conexidad del narcotráfico con los delitos políticos. Repito, aquellas personas que han querido crear un ambiente de zozobra frente a la base guerrillera diciendo que esto afecta a su seguridad jurídica, les invitamos a estudiar con detenimiento el efecto siempre hacia el futuro de las reformas que se lleguen a generar a partir de este proceso.